corresponde abordar una de las etapas del proceso penal, pero además la etapa más importante. Según incluso algunos autores nacionales, es denominada la etapa estelar de un proceso penal. Es el juicio oral. Antes de pasar al desarrollo en estricto de la estructura que debe comprender un juicio oral, tenemos que comprender también las bases sobre las que se sienta este juicio oral, esto de cara al sistema o al modelo procesal en el que nos encontramos. Para esto, en el primer capítulo vamos a abordar acerca de los principios del juicio oral. Uno de ellos que vamos a detallar es el principio de oralidad. El principio de oralidad, a diferencia de nuestro antiguo modelo, con el viejo Código Procesal Penal de 1940, lo que se hacía era rendir un culto a la escrituralidad frente a lo que era oral. Ahora estamos haciendo un giro casi radical de que la mayoría de incidencias se resuelve de manera oral y ya no por escrito. Eso no quiere decir que hemos desterrado este sistema anterior, porque evidentemente ustedes pueden dar fe de que aún se presentan escritos y demás, pero se resuelven en su gran mayoría de manera oral. Incluso el juicio oral lleva su nombre. Por lo tanto, no es antojadizo que uno de los principios estelares, principales, primordiales y que más destacan en el juicio oral y en realidad en todo el modelo procesal penal es el principio de oralidad. El principio de oralidad no es otra cosa que utilizar este lenguaje, el lenguaje oral, utilizar un sistema de signos fonéticos. Además, en uno de los libros manuales denominados Principios del Proceso Penal del profesor y doctor Arsenio Oreguardia, en la página 140 de este libro, en una publicación del año 2011, señala estrictamente lo siguiente. Este principio, y lo voy a leer textualmente, es uno de carácter instrumental, que exige al juez emitir su pronunciamiento o fallo basándose únicamente en el material probatorio actuado oralmente ante el órgano jurisdiccional. ¿Qué más tenemos? Y hay también acá una base legal que se extrae principalmente del Acuerdo Plenario 6-2011. En el Fundamento Jurídico 8 nos señala lo siguiente. El principio de oralidad está referido a la forma de los actos procesales. ¿Y qué es lo que dice a continuación, inmediatamente siguiente? Estos han de realizarse verbalmente. Esto es el predominio de lo hablado frente a lo escrito. El predominio de nuestro modelo procesal, que es un sistema acusatorio, en el cual se basa en la oralidad frente al sistema inquisitivo que teníamos antes, que era en base a la escritura. La mayoría de incidencias antes se resolvían por escrito, se justificaban por escrito y no había en su mayoría audiencias. Ahora es todo lo opuesto. Ahora la mayor cantidad de incidencias se resuelven justamente oralmente, de manera verbal. Esto es una audiencia en la que se genera un debate. Entonces, aquí tiene que primar mucho la argumentación. No es una audiencia en la que prima quién es más histriónico que otro. Evidentemente, tenemos que persuadir a alguien, que es un órgano juzgador. No vamos a ser ajenos con eso. Pero eso no debe reemplazar por ningún motivo que vayamos preparados y armados a la audiencia. Esto es, revisando estrictamente el caso, el análisis de los hechos, los incidentes, los detalles, los pormenores que puedan existir en el caso, la base legal que justifique nuestro pedido, ¿no? En algunos casos incluso los jueces nos piden, entonces bríndame una solución, qué sugerencia, qué recomendación me brindas a esta vulneración de tal derecho, por ejemplo. Entonces tenemos que ir muy preparados y como les digo, esto no puede reemplazar bajo ningún supuesto el conocer o el saber únicamente las técnicas de litigación oral, que son evidentemente guía, lineamiento que va a servir para evidentemente llevar a cabo el cauce del juicio oral, pero esto no puede ir divorciado de lo que significa la argumentación jurídica. Es, digamos, complementario, porque tampoco es permitido que tengamos un buen argumento, pero y si no manifestar oralmente también esa capacidad de transmitir lo que ya tenemos en la vía escrita,
y pasarla efectivamente a la oralidad. Entonces, lo que nos dice este acuerdo plenario es en esa línea. Lo siguiente que podemos indicar es que existe también base legal internacional. Esto se encuentra en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos indica, toda persona tiene derecho a ser, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente. Incluso el artículo 14.1 y el 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado la Convención Americana de Derechos Humanos, también apuntan en esa línea. Ahora, otro de los principios que va de la mano con este primero, el principio de oralidad, es el principio de inmediación. Abajo, en la base de esta pirámide, pueden encontrar el marco normativo. Pero, ¿qué es en estricto el principio de inmediación? No es otra cosa que el acercamiento, la percepción que tiene el órgano juzgador, esto es el juez, con las partes procesales y con las pruebas. Recuerden, la fase, si el juicio oral es lo más importante, la actuación probatoria es lo más importante del juicio. O sea, es el núcleo de todo este sistema, la actuación procesal. Y el juez debe tener inmediación, debe percibir de forma directa y sin intermediarios la prueba. Entonces, como saben, aquí es que se va a actuar la prueba. La actuación probatoria, y ya les voy a mostrar ahora una estructura que a ustedes les va a servir muchísimo para efectos prácticos. Cuando tengan un juicio, etcétera, ustedes van a saber cuál es la estructura puntual. Ahora lo vamos a desarrollar, pero me gustaría tener en claro estos principios que van a ser fundamentales para justamente llevar adelante un juicio oral. Entonces, como les repito, la inmediación no es solamente subjetiva, esto es con los sujetos procesales, sino también es objetiva, con las pruebas, ¿ok? Esa es la inmediación en sentido riguroso. No solamente es tener a las partes procesales en una audiencia. Por eso es que no sé si ustedes recuerdan un viejo debate, porque ya la pandemia fue hace unos años atrás, porque parece que lo hemos tenido no hace mucho, lo hemos dejado, se ha levantado el estado de emergencia, de hecho, pero había un debate sumamente interesante sobre si es que las audiencias de manera virtual vulneraban o no el principio de inmediación. Esa era la pregunta y ese era el cuestionamiento por alrededor de un año. Habían posturas, en la academia se discutía si es que se estaba vulnerando en realidad el principio de inmediación o el juez no, de alguna manera no había ninguna de estas vulneraciones, ¿no? Entonces, lo que se decía por un lado es que sí se estaría vulnerando porque tienes que percibir de forma directa y sin intermediarios. Y al hacerlo de manera virtual, estás recortando de alguna manera el derecho de que tú los tengas enfrente. Pero por otro lado decían, pero si nadie puede salir de casa, estamos con riesgo de contagio y demás, tenemos que buscar algunas soluciones alternativas. Y por ese motivo, una de las alternativas, claramente, en muchos sectores fue la virtualidad, en la mayoría de estos. Y cierto sector justamente apuntaba a indicar que no habría tal vulneración al principio de inmediación, porque aún siendo virtual, el juez tenía que tener la capacidad de percibir todo esto. Tenía a las partes, ya no en ese orden como estamos acostumbrados, ¿no? A la derecha la fiscalía, a la izquierda la defensa y las demás partes ubicadas a su alrededor, el acusado al frente y demás. Aquí ya lo teníamos de manera dispersa, ¿no? En un Google Meet ustedes saben que no podemos tenerlos de esa forma, pero digamos que hacía las veces de, ¿no? Esa era, entre todas las opciones, la mejor. Ese era el debate que había en ese momento. Ahora, sobre este punto justamente, a ver, lo que nos dicen es un sistema mixto. Claro, correctamente, exacto, es un sistema mixto. Acá prima el juicio oral, no oral, el aspecto escrito. De hecho, si tú no presentas algún escrito, no lo puedes sustentar oralmente de manera posterior. También es un requisito haberlo sustentado por escrito. ¿Y por qué es importante haberlo sustentado por escrito? Porque si no, la otra parte, ¿cómo toma conocimiento?
tiene que trasladarse esta información a la otra parte para que posteriormente un juzgador programe una audiencia y se debatan estos puntos que se han puesto sobre la mesa en la audiencia. ¿Me entienden? Entonces, es un sistema mixto, evidentemente, y tiene esta justificación. No podría hacerse todo de manera oral ni todo de manera escrita. Lo que se hace aquí es un híbrido. Bien, entonces, en relación a la inmediación y el derecho a la prueba, es otro de los puntos que también me gustaría abordar aquí, es que también nuestro Tribunal Constitucional ha indicado en el fundamento jurídico sexto en relación a la inmediación. Nos dice, ¿no?, que es el contacto directo entre el juzgador y los medios de prueba aportados al proceso. Esto es ya, digamos, la inmediación objetiva. No solamente es con los sujetos procesales, que es esa discusión también incluso de la virtualidad, porque las pruebas tampoco va a tener un contacto con las pruebas, así como lo tenía de manera presencial. Evidentemente, estaba pensado para casos en los cuales se tenga frente a frente, el juez pueda percibir al testigo. ¿Cómo está el testigo? ¿No? En cambio, en la virtualidad, muchas cosas se salen de control. El juez no puede controlar todo, pero hacía su mayor esfuerzo por controlar o por ser el director, porque evidentemente el juez, además de ser el juzgador, es el director del debate. Entonces, pone las reglas del juego y, por ejemplo, una de las obligaciones es: encienda su cámara, señor testigo. Habían algunos problemas a veces, se presentan. ¿Quién no está libre de problemas? Se presentaban problemas técnicos. Entonces el testigo no podía prender su cámara. ¿Cómo hacemos si el testigo no prende su cámara si yo como juez tengo que verlo? ¿Por qué? ¿Por qué es importante verlo? No solamente porque quiero saber cómo es físicamente, sino, y lo más importante, porque puede haber una influencia externa. No sabemos si alguien está que le dice qué afirmar, qué negar. No sabemos si está sufriendo presión, etc. Incluso aún viéndolo, también no se sabe esa información. Por ese motivo es que se decía, se está vulnerando el principio de inmediación. ¿Qué hacemos? Era una fuerte contingencia este tema de la pandemia. Entonces, bueno, entre otras cuestiones, en resumen, esta inmediación es tan importante porque es el contacto directo. Finalmente, el juzgador es quien va a resolver. Entonces, requiere necesariamente percibir de manera directa. No me van a contar, no va a haber un intermediario que me diga, bueno, el testigo estuvo titubeando, mirando mucho a ese lado, parecía que tenía miedo. No es lo mismo que alguien me cuente su apreciación a que yo como juzgador lo vea, lo perciba de manera directa. Entonces, uno de los principios aquí a rescatarse es este principio de inmediación. Incluso aquí podemos ver esta situación, ¿no? Acá hay algunas otras cuestiones que rescatar en relación al artículo, al código en general procesal penal. Nos indica un ejemplo, ¿no?, que en el contexto de los relatos, por ejemplo, ¿no?, el juez asume un hecho probado, pero eso no siempre va a ser inmutable, tiene algunos matices que realizarse, como estos que están aquí citados, y lo que dice, ¿no?, y la conclusión aquí: no todo lo que es materia de inmediación es inmutable, pues está sujeto a las reglas de valoración probatoria. O sea, tienen que existir además, porque recuerden, quien percibe todo es el juez, y por tanto, todo lo que está frente a él está sujeto a valoración probatoria. Eso es un aspecto muy relevante. Ahora lo vamos a ahondar un poco más. Incluso, siguiendo la misma línea, una de las casaciones primeras, me atrevo a citar esta porque es una de las casaciones primigenias. De hecho, el Distrito Judicial de Huaura fue uno de los pioneros en implementar el nuevo Código Procesal Penal. Por lo tanto, tiene también casaciones en ese extremo que son, digamos, las bases, ¿no?, las madres, las primigenias sobre la materia. También nos indica, el juez debe valorar con relación a la prueba personal dos dimensiones. La personal es la que le digo, la percepción del juez, y la estructural, estructura racional del contenido de la prueba. Las partes y además la prueba. Ahora, otro principio, el tercero, la contradicción. El tercer principio de contradicción. ¿Qué significa la contradicción? La contradicción tiene su base en la dialéctica.
La dialéctica, si ustedes recuerdan, está conformada por una estructura que tiene una tesis, tiene una antítesis y de manera concluyente tiene una síntesis. Es decir, quien maneja y quien propone una tesis, por ejemplo, la tesis incriminatoria, es el Ministerio Público, una parte. Quien formula la antítesis, esto es, voy a refutar esta estructura incriminatoria de tu tesis, fiscalía. Es una antítesis que la hacemos, por lo general, las defensas técnicas. Y quien hace la síntesis, esto es, tiene que escuchar, revisar, analizar la tesis, pero no solo la tesis. Aquí hay algunos problemas. Muchos juzgadores solo revisan esta primera parte y nos olvidamos de la segunda, que también es igual de relevante. Una antítesis. ¿Qué elementos de descargo tengo? Y formula una síntesis en función a esta valoración probatoria en el juicio oral. Entonces, la contradicción es la dualidad de posiciones de las partes en una contienda procesal. El juicio oral también es conocido como debate probatorio. Aquí se enfrentan dos partes, cualquier partido. Se enfrentan dos partes. Es un partido legal en el que tenemos por un lado a la fiscalía y por otro lado a la defensa técnica. En la estructura más básica, porque también tenemos al actor civil, en algunos casos el tercero civilmente responsable, a la persona jurídica, tienen más matices, pero en la estructura más básica tenemos a la fiscalía y por otro lado a la defensa técnica. Y obligatoriamente un juez, porque si no tenemos árbitro no sabemos quién va a ganar el partido. Entonces, esta contienda procesal es la que se denomina contradicción. Se somete a debate dos argumentos y quien va a otorgarle el valor probatorio, le va a asignar ese valor, va a ser un juez. Entonces, Carneluti nos decía, y acá también está la cita, ustedes la pueden encontrar, nos decía que la contradicción, o lo llamaba duelo, le llamaba duelo a la contradicción. Es un duelo, son dos partes que se oponen, son dos partes que luchan y finalmente hay un decisor. Ya les estoy indicando además que tiene un origen en la dialéctica, porque evidentemente esto tiene una justificación. Es una contienda, y para tener una contienda tienen que haber mínimamente dos partes que se opongan, ¿no? Y tenemos aquí dos posiciones también, fiscalía y defensa en la estructura más básica. Ahora, siguiente, la publicidad. Otro de los principios, estoy aquí colocando los principios más relevantes porque esto me va a dejar la entrada para pasar a la estructura que les voy a mostrar. Pero ahora en la publicidad. La publicidad es una garantía de la justicia porque permite a todos nosotros como sociedad controlar la administración de justicia, por ejemplo. Pero además ofrece a las partes la transparencia para el pleno ejercicio y desarrollo de las garantías en un proceso penal. El artículo 139 de la Constitución señala lo siguiente, ¿no? Uno de los principios es 4, la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria a ley, porque la publicidad, les adelanto, tiene también excepciones, pero la regla es que el debate sea público. ¿Por qué tendría que ser escondido? ¿Por qué tendría que ser secreto, clandestino? No hay sentido. El juicio oral es público, salvo excepciones que ahora las voy a citar conforme a la norma procesal penal. Pero la base de que sea público es de que todos nosotros controlemos esta administración de justicia y que sea transparente. En honor a la transparencia es que se acepta que sea público. Ahora, también nos dice, ¿no? Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y por delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. Otra cuestión. Y aquí están las excepciones. Artículo 357 del Código Procesal Penal. Se va a restringir la publicidad cuando, y ahí están los 4 supuestos, cuando afecte directamente el pudor. Primero, afectar el pudor. Segundo, que afecte gravemente el orden público.
Por otro lado, cuando afecte los intereses de la justicia o peligre algún secreto profesional, industrial, secreto particular, comercial, industrial. Y por último, una norma especial que lo diga expresamente. Esas son las excepciones que tenemos para el principio de publicidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el delito de violación sexual de menores. Si bien, a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Ustedes, o bueno, antes de pandemia, ahora recién se está reactivando de alguna manera, se podía ir a los juzgados, a cualquiera de estos, y sentarte en una sala de audiencias como público, porque recuerden, es publicidad, es un principio del juicio oral. Y tú podías presenciar cualquiera de las audiencias que estén programadas para ese momento. Usualmente eran de 8:15 a 9:15, ¿no? Después se cambió el horario y bueno, en fin, tenía cada sala, cada despacho judicial sus horarios, pero habían audiencias hasta el mediodía o todo el día, por ejemplo, ¿no? No, perdón, era de 8:15 a 9:15 las entrevistas con los magistrados. Y luego de las 9:15 en adelante teníamos ya las programaciones de audiencias. Hasta, bueno, a veces era hasta la hora de refrigerio, a veces se iba de largo, no se sabía. Y como les digo, nosotros podíamos acudir, así seamos o no abogados, afuera, sentarnos como público y presenciar una audiencia. Evidentemente guardando las formas, el respeto, sin hacer bulla, apagando los celulares, teniendo en cuenta las reglas de conducta de una misma sala, por respeto también a los magistrados y a la gente que se encuentra presente en la audiencia. Entonces, sin embargo, habían algunos momentos en los que la misma judicatura, en este caso los especialistas, etcétera, decían, por favor, retírese el público, vamos a tener una audiencia privada. Y las audiencias privadas, quienes han participado en alguna audiencia privada, sabemos que no se puede permitir la presencia del público, porque justamente se afecta el pudor. No se puede ventilar, por ejemplo, los datos del menor de edad y todas las cuestiones que se van a ver dentro de esos casos tan delicados como, por ejemplo, violación sexual de menores. Entonces, por ese motivo, en esos casos se exceptuaba esta publicidad. No significa que se esté vulnerando la publicidad, sino que se está haciendo atingencia a una excepción, porque la misma norma lo indica. Se afecta directamente el pudor. O la misma norma lo permite, el mismo juez está indicando eso en virtud a los argumentos que les acabo de decir. Esas son las excepciones que nos estipula nuestro artículo 357. Bien, entonces, por tanto, este segundo capítulo, y ya es un poco más breve para pasar a la estructura, que es el tema de fondo que sí me gustaría agotar, que es el rol del juez en el juicio oral. ¿Cuál es el rol del juez en el juicio? El juez tiene muchas funciones, roles. Por un lado tenemos la seguridad de la audiencia. Tiene que disponer medidas de seguridad necesarias para que no se perturben las condiciones. Por ejemplo, hay normas que ya el juez no va a estar repitiendo, señora, apague su celular, vaya a hablar afuera de la sala, no se puede interrumpir, si un abogado está hablando, no puede estar hablando con la otra parte, haciendo ruido. Hay reglas básicas de convivencia. Pero además de eso, el juez, como director, puede también indicar algunas otras reglas, ¿no? Por ejemplo, ya es un tema más interno para la misma audiencia. Por ejemplo, el orden. Decir, bueno, vas a empezar tu fiscalía y te voy a dar 10 minutos. A tu defensa, por igualdad de armas, te voy a dar también 10 minutos. Porque no podemos estar eternamente en una audiencia, no podemos durar todo el día, excepto que sea un caso sumamente complejo que amerite, evidentemente, hacer ello, y para eso tenemos que solicitar al juez el tiempo que estimamos necesario. Pero por regla general, tenemos que tener capacidad de síntesis que nos permita transmitir puntual y estrictamente lo que queremos señalar al juez, porque finalmente es quien va a decidir, y tenemos que argumentar. Y argumentar no solamente es ser histriónico, hacer una especie de escándalo en la audiencia, sino básicamente tener una herramienta legal, como por ejemplo la base legal. ¿Cuál es mi base legal para mi pedido?
alguna jurisprudencia tal vez que he podido buscar en algún otro caso, etcétera, ¿no? La doctrina que dice, si es que puedo hacerlo, pero algo muy puntual que me sirva en ese momento. Usualmente nosotros vamos, pues, ¿no? A la audiencia con nuestros folders, todo nuestro falso expediente. Por ejemplo, tenemos que armar una especie de ¿cómo se dice esto? Hacer una estructura de tal forma en nuestros casos que nos permite en ese momento al juez tener todo en orden. Tenemos que llevar nuestras armas. No voy a estar en ese momento recién, voy a buscarlo, porque obviamente la memoria también es frágil. No es que tenemos ahí todas las herramientas, no nos acordamos de todos los casos que llevamos. Tenemos que ser organizados y ordenados. Lo primero que siempre se recomienda es hacer un índice, claramente, ¿no? Si es información abundante, necesitamos un índice de trabajo. Un índice al menos de las actuaciones más importantes para saber los folios y saber, a veces tenemos la información en físico, pero otras veces las tenemos digitales. Entonces también otra recomendación que se da, algunos puntos es eso. Usualmente algunos estamos acostumbrados a tener estructuras o informes en los cuales ya tenemos ahí una estrategia planteada, ya sabemos algún cronograma de trabajo que tenemos interno con un equipo de trabajo, pero se recomienda esas situaciones, ¿no? Tener a la mano, llevar nuestro código tal vez, porque no nos acordamos de memoria el artículo para invocar, etc. Tener algunas herramientas que sí nos permitan defendernos en juicio, como les digo, más allá del tema oral, verbal, histriónico, que importa seguramente, porque tenemos que persuadir, no voy a ser una persona parca que no sepa cómo explicar. Tengo todo para ganar el caso, porque escrito soy lo máximo escribiendo, pero si no lo sé transmitir, necesitamos el combo completo. Entonces, pero para transmitir no necesitamos ser histriónicos, no necesitamos gritar, no necesitamos hacer un escándalo, no es necesario. Necesitamos armas, necesitamos argumentar correctamente. ¿Y cómo se argumenta? Con base estudiar bien el caso. Si estudiamos bien el caso, nadie va a ser mejor que nosotros, porque nadie mejor que uno va a conocer el caso y podemos ayudar a que el juez resuelva de la mejor manera. Pero si estamos igual de perdidos que el público que recién está escuchando el caso, entonces ahí tenemos algunas fallas, ¿no? En casos abundantes sí se recomienda tener todas estas herramientas, ayudas, memorias, fichas, si es que algunos manejan ello, ¿no? Hay algunas audiencias que se manejan fichas para tener palabras claves y ya saber, bueno, me toca este tema en función a tal punto y tal punto y tal punto, porque nos dan muy poco tiempo. Tenemos que tener esa capacidad de síntesis. Entonces, otra de los aspectos que tiene el juez es el poder disciplinario. El poder disciplinario es correcto. Acá el doctor Julio Sotelo nos indica, como lo dijo un juez supremo, secreto para ganar el juicio, conocer el caso, correcto. Así es, tal cual, tal cual. Nadie mejor que uno tiene que conocer el caso, es responsabilidad. Cualquiera de las partes, estoy que me refiero si eres fiscal, si eres abogado defensor y mucho más si eres juez, porque tú decides, ¿no? Entonces, una clave, y para conocer el caso hay temas previos, no lo voy a conocer en ese momento. Tengo que revisarlo con anticipación, tener al menos alguna información, porque a veces tenemos corto tiempo, tenemos audiencias de prisión preventiva y esas no te dan una semana para prepararte, te lo dicen de un día para otro, pero hay que tener ahí la capacidad, digamos, de llevar un orden, de poder organizar el tema y poder argumentar como corresponde. Entonces, siguiendo en esta línea, otra de las facultades que tiene el juez es el poder disciplinario. Puede aplicar medidas, puede incluso imponer multas al fiscal, al abogado que esté infringiendo las normas. Puede interponerlas u ordenarlas. Por otro lado también, y este es uno de los puntos que he estado trabajando más con ustedes, es la dirección de las audiencias. El juez, el juzgador, tiene también un orden que llevar y también tiene una propia fórmula de trabajo, así como todos nosotros. Seguramente uno tiene un criterio válido, otro igual, etcétera. No estamos discutiendo quién es mejor, quién tiene el mejor método que otro.
Es aquí un tema de preferencia. Este juez quiere que sea de tal manera, de tal estructura. Primero te escucho a ti, luego te escucho a ti, luego voy a ver cómo resuelvo, lo básico, ¿no? O te voy a permitir una réplica, a ti también, algunos dúplica incluso, a ti también, y ya, yo resuelvo. Pero es una forma de trabajar, es un diseño que ellos forman. Entonces, ellos tienen el deber de ser directores. Para esto, evidentemente, las reglas siempre son antes, las reglas claras. ¿Cómo voy a estar en este partido? ¿Cuáles son mis reglas aquí? Me van a permitir, ok, 10 minutos, ok, mi cerebro tiene que estar condicionado a que en 10 minutos tenga la capacidad de haberle transmitido todo al juez, ok, y de esa forma ir avanzando, pero la dirección es una facultad, es el poder que tiene también el juez. Acá hay alguna base legal que también puede ser interesante e importante, el artículo 360, para garantizar la continuidad del juicio. Recuerden que no pueden excederse las sesiones, no es que una sesión la programo hoy y la siguiente el otro mes, la siguiente en 2 meses y de manera muy no conexa, ¿no? Sino que lo que se hace acá es que en un periodo que no exceda los 8 días se tenga que programar las hábiles, se tenga que programar la siguiente audiencia. Una vez que se inicie el juicio oral, es difícil que se deje. ¿Por qué? Porque si se exceden los 8 días hábiles, se quiebra el juicio. ¿Y qué significa el quiebre del juicio importante? Empezamos de cero, de folio cero. No desde, bueno, nos quedamos aquí, me faltó solo los alegatos finales. ¿Qué hago? Pero ya me he programado la siguiente audiencia sin justificación alguna a los 15 días. Me excedí totalmente. ¿Qué hacemos en este caso? Ahora, programamos un nuevo juicio, pero solamente para ver los alegatos finales, lo que me faltaba, ¿te doy espacio? No, porque quebrarse significa que ya se perdió esa inmediación, esa continuidad. El juez ya no puede ver este caso de tal manera o continuar, hilar. Lo que se parte es que si empezamos o se declara, se quiebra, se tiene que empezar de cero. Empezamos de nuevo y nuevamente la estructura que ahora la vamos a ver. Entonces, es muy importante, el juez tiene que velar y garantizar la continuidad del juicio. Si se inicia el juicio, tiene que terminarse. Y en casos estrictamente, digamos que haya alguna justificación que sea no imputable al juzgador ni a las partes, por ejemplo, es que se pueda formular alguna excepción. Por ejemplo, las huelgas. ¿Qué pasa con las huelgas? También, eso ha generado en algunos casos, en muchísimos de ellos, que se quiebre el juicio. A veces el Poder Judicial tiene huelgas y no permite el ingreso a las partes, mucho menos al juez a veces. Entonces, ¿cómo hacemos con esos casos? ¿No? Ya escapan del poder de dirección que tiene el juez. Lo siguiente, ahí está el artículo 363, debe garantizar que se expongan los alegatos, el ejercicio del derecho de contradicción. No solamente vamos a escuchar a una parte, sino a ambas. La igualdad de partes. Si a ti te doy 10 minutos, a ti también por derecho. No le puedo dar más a la defensa, menos a la fiscalía y viceversa. Ver la forma, ¿no? O a veces la fiscalía tiene que, no sé, señalar los alegatos de apertura. Y hay cantidad de imputados. Entonces, tienen que dosificar los tiempos y hay una serie de criterios que se tienen que evaluar. Incluso limitar el uso de la palabra conforme lo indican ahí. ¿Por qué? No porque se está restringiendo el derecho y demás, sino que, bueno, también el tiempo debe ser razonable, dependiendo de la naturaleza del caso y algunos aspectos o criterios que se tengan en cuenta. Pero lo más importante es que para ser oficioso un juicio, no podemos hablar, y ustedes seguramente recordarán algunas audiencias maratónicas en las que se tenían como 5 días seguidos solo para hacer, en prisiones preventivas principalmente, solo para hablar de un supuesto, graves y fundados elementos de convicción. Recuerdo que fue el caso de Keiko Fujimori, si no me equivoco, que fue grande y que pasaban los días y hasta semanas y todavía seguíamos porque hay pluralidad también de imputados. Entonces hay que ver este criterio, porque no es dejar, hay jueces que no dirigen, no les importa el tiempo, te escuchan, esperan,
Terminó, señor fiscal, bien, le toca de la defensa, nada más, o sea, no dirige correctamente. Lo normal o lo que se recomienda en los magistrados es que tengan esta capacidad de dirección. Bien, acá también tenemos algunos otros puntos, ¿no? La función de dirección del juez desde la perspectiva estratégica, porque un juez tiene que ser estratégico también. Nosotros igual, fiscalía, defensa, etcétera. Y hay algunos criterios y recomendaciones. Estas presentaciones se las voy a compartir a través de la misma plataforma, se las van a compartir de UIAP. Y siguiente, ¿no? El juez, por ejemplo, cuando puede parar el debate para hacer una pregunta, cuando considere algo oscuro, puede hacer preguntas, puede hacer consultas y demás. Entonces, a ver, siguiente. Acá también hay algunas cuestiones que ustedes lo van a tener que ver, las destrezas. Y acá viene el punto más importante, ¿no? Y justo es materia de este tema que nos han convocado para ahora, las destrezas para la dirección y el procesamiento de la información. Y acá están todos los puntos. Por ejemplo, agarro uno, forma y modo de ejercer las objeciones. También hay un procedimiento para eso y hay destrezas. ¿Cuáles son una de las destrezas importantes acá? Que tiene que ser rápido, por ejemplo. Tiene que ser rápido, ¿por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que si es que se formula una pregunta y el testigo, por ejemplo, el perito, responde y luego que está respondiendo yo digo en mi mente, ¿no? Bueno, pero esa pregunta me parece que era sugestiva. Ya no se puede. Ya no puedo objetar, tengo que ser rápida. Y es una destreza, eso se hace con la práctica también. Entonces, importa mucho la forma y modo de ejercer las objeciones. Importante, muy importante. Bien, ahora, y acá pasamos al punto más importante ya elegido de esta sesión que nos importa ahora, la estructura del juicio oral. Aquí les he preparado un gráfico que más o menos resume lo que vamos a hablar ahora. Esta estructura es importante porque la dividimos en tres partes, tal cual el proceso penal, que saben que se divide en tres partes, el juicio oral es la más importante y la última. Este juicio oral también se divide a su vez en tres partes. Tenemos la fase inicial, que está conformada por la instalación de la audiencia. Ahora vamos a desarrollar punto por punto, pero quiero que tengan el panorama general ahora para que les sirva más adelante al momento de comprender en qué fase está. La fase inicial, les repito, la instalación de la audiencia. Es una fase básica. Si no tenemos instalada la audiencia, si no tenemos al imputado, ¿cómo iniciamos el juicio? ¿No? Se tienen que realizar algunos apercibimientos, realizar algunas cuestiones. Y, por ejemplo, si esta persona no aparece, hacemos efectivo el apercibimiento. Entonces hay una orden de captura para traer a esta persona, a este acusado que se le está requiriendo en términos muy técnicos, para el inicio de juicio, porque si él no está sentado aquí frente a mí, no puedo iniciar el juicio oral. Importante, la instalación de la audiencia. Igual, si no está el Ministerio Público, ¿qué hacemos? ¿Cómo iniciamos el juicio? Hay responsabilidad también para el Ministerio Público estar presente. Y el abogado defensor, evidentemente. El imputado está, pero no tiene abogado. Señor, ¿tiene abogado de defensa privada? No, no tengo dinero para pagar defensa privada. Ok, vamos a nombrar y designarle un defensor, asignarle un defensor público. Es su derecho, es el derecho de defensa también. Entonces, la instalación de la audiencia, a paso seguido tenemos los alegatos de apertura, lo siguiente tenemos la conformidad o la conclusión anticipada, que le denominan, y ahí termina esta primera fase inicial. La siguiente fase, y la más importante, es la fase probatoria. La fase probatoria, acá es donde se le va a asignar el valor probatorio a cada prueba. Tenemos el examen del acusado, tenemos el examen de los testigos, de los peritos y la oralización de la prueba documental. Asimismo, tenemos una fase final que está conformada por los alegatos finales y la deliberación y su punto. Y ustedes pueden verificar
para agotar esta clase, principalmente en esta situación, en esta estructura, cómo funciona ya en la práctica. Tenemos la instalación de la audiencia, artículo 360 del Código Procesal Penal. ¿Qué es importante para la instalación de la audiencia? Estos 3 criterios, por ejemplo. Un primer escalón, la concurrencia imprescindible del imputado y su defensa. El fiscal y el juez penal. Sin estas trilogías como básico, no se puede instalar válidamente una audiencia. Recuerden, si instalamos válidamente la audiencia, se está iniciando el juicio oral. Y por lo tanto, a partir de allí, tienen que transcurrir máximo 8 días hábiles para la siguiente sesión de audiencia. Si es que se excede, se quebraría el juicio y por tanto se iría a foja cero. No desde donde se quedaron, sino a foja cero. De nuevo todo. Así nos falte lo último, no importa. Entonces, importante que se encuentre el imputado, él tiene que estar ahí, presente, su defensa técnica, ¿no? El fiscal y el juez. Esta es la forma más básica porque hay más sujetos procesales que pueden concurrir, evidentemente. Pero en la forma más básica, si por ejemplo no hay actor civil, no se ha constituido el actor civil, no importa, porque el fiscal también hace las veces como abogado de la sociedad de reclamar no solamente obtener una pretensión penal, sino también civil. Pero por otro lado, si se constituye el actor civil, también tiene que estar presente. Pero si falta el actor civil, ¿no inicia el juicio? No. No. La imprescindencia es de estos 3 sujetos procesales. ¿Ok? Entonces, no es que vamos a esperar que el actor civil venga, un momento, por favor, etcétera. No, lo imprescindible son estas partes. Evidentemente se tiene que llevar todas las previsiones del caso de notificación correcta, porque si no le han notificado válidamente al actor civil y no se presenta, evidentemente ahí es una falta de la notificación del juzgado. Se tienen que tomar todas las previsiones. Por eso es que al inicio la especialista de audiencia da cuenta de los escritos que se han presentado o algunas otras cuestiones que pueden estar presentes para este juicio, algunas incidencias que se puedan presentar antes de la instalación, porque recuerden, ya les acabo de indicar, si se instala el juicio, corre ya el plazo. Inició nuestro juicio, se instaló. Bien, bien, entonces, siguiente. El lugar, la sala de audiencias, bueno, y en la virtualidad, esta plataforma que utilizaban. La ubicación de las partes, la fiscalía va a la derecha, la defensa técnica va a la izquierda, igual que su patrocinada, ¿no? Esa es básicamente la ubicación. El acusado va al frente. Tenemos a la defensa por un lado y tenemos a la fiscalía por otro. Entonces, esa es básicamente la instalación de la audiencia. Una vez que se encuentran esos 3 presupuestos anteriores, acá los muestro nuevamente, declaran por instalada válidamente la audiencia, conforme al artículo 360 del Código Procesal Penal. Siguiente, la apertura del juicio. Una vez instalada la audiencia, conforme al artículo 371, apartado 1 del Código Procesal Penal, el juez anuncia la causa. Esta es una causa seguida contra tal persona, tal acusado, seguida por la fiscalía tal, por el delito tal, etc. El juez va a anunciar, signado en el expediente tal, tiene que dar la información para anunciar la causa. Aperturo este juicio en contra de tal persona por tal delito y demás. Ahora, es muy breve, pero lo que sigue en la fase inicial son los alegatos de apertura, los alegatos preliminares. ¿Ok? Una vez que vamos en este orden, se instala la audiencia, ¿no? Se encuentran presentes las partes, el juez anuncia la causa, evidentemente con esto aperturamos este juicio. Para esto se tiene que dejar constancia y se graba en audio y video, o en audio y video cuando estamos en una sala de audiencias, que virtualmente también se tiene que grabar este juicio, y se anuncian las partes. El juez, hoy la jueza tal, del juzgado tal, en el expediente tal, la causa seguida contra tal. Y vamos a, obviamente que para instalar la audiencia,
se tiene que verificar que estén las partes. ¿Cómo se verifica? ¿Solamente yo como juez o jueza miro a las partes? No, tengo que pedirle su acreditación. El acusado, por favor, póngase de pie, su nombre, apellido, ¿no? Y demás. Hay un orden también para esto. Primero es la fiscalía, luego viene el acusado, tiene que brindar sus datos, sus generales de ley, viene la defensa técnica, y si hay más sujetos procesales asistentes, en el mismo sentido. Lo más importante acá, los alegatos de apertura, el artículo 371, apartado 2. Bien, ¿qué son los alegatos de apertura? Los alegatos de apertura es básicamente la tesis o la teoría del caso que presento al juez. La fiscalía presenta una tesis incriminatoria y por ese motivo va a iniciar y al final concluye con una solicitud. Y solicito se imponga pena privativa de libertad por tal delito de tantos años y una reparación civil, si es que no se ha constituido el actor civil, de tanto. Si está el actor civil, evidentemente va a hacer también sus alegatos de apertura en ese extremo, fundamentando su pretensión civil. Y por otro lado tenemos a la defensa técnica, también su antítesis, su teoría del caso. Esta es mi estrategia. Señor magistrado, le presento este caso. La fiscalía dice tal, pero se trata de tal cosa. Y tenemos que hacer, dependiendo de los casos, hay muchos matices que se pueden realizar. Y finalmente también la solicitud. Y solicito, se declare la absolución de mi patrocinado. Otros pueden pedir, solicito, pasemos a la siguiente fase porque mi patrocinado está conforme con los cargos del Ministerio Público. Y ahí vamos a la siguiente fase, pero no necesariamente la defensa técnica puede indicar absolución. Hay más pedidos que se pueden hacer dependiendo del caso, pero por lo general pedimos evidentemente la absolución. Ahora, acá hay algunos puntos que se deben tener en cuenta, son como unas recomendaciones o tips para cómo comunicar la teoría del caso. Debemos tener un tema, una etiqueta, ¿no? Algunos tienen un lema, dependiendo del diseño que ustedes quieran estructurar sus alegatos. Tiene que haber una técnica para contar la historia, porque evidentemente la teoría del caso y los alegatos de apertura es un caso que le voy a presentar a la fiscal, al juez. Es un caso. Señor magistrado, tal cuestión y empieza, ¿no? Y se puede utilizar algunas ayudas audiovisuales. Ahora en tiempo de pandemia se utilizan diapositivas, pero a veces no es necesario. Es ya el criterio de cada litigante, el fiscal, etc. Bueno. Sobre las funciones ya las estamos tocando también. Acá hay algunos puntos que también se pueden añadir. El más importante, considero, uno de estos es la dirección, porque va a establecer algunas pautas. No es que sea ilimitado. Tus alegatos de apertura, bueno, no te voy a indicar cuánto tiempo te vas a tardar. Y se demora 2 horas para hablar de un caso que pudo haberlo sintetizado en 15 minutos o 10 minutos. Entonces tiene que haber una dirección. Correcto. Y ahora, para terminar esta fase inicial, una de las preguntas frecuentes también es en relación a la conclusión anticipada. ¿Qué es la conclusión anticipada del proceso? ¿Conclusión anticipada de qué? ¿A qué me anticipo? Al debate probatorio, que es la fase siguiente. ¿Me entienden? Es una lógica, esto es un procedimiento. Entonces, la conclusión anticipada o la conformidad, también se le denomina así, significa la aceptación de los cargos que ha formulado el Ministerio Público. Esto lo encontramos en la base legal del artículo 372, apartado 1 del Código Procesal Penal, que nos señala lo siguiente. El juez, después de haber instruido sus derechos al acusado, le preguntará si admite ser autor o partícipe. Va a haber una oportunidad para preguntarle si es que acepta los cargos, ¿no? Que tiene que ver en 2 extremos, en la pena y en la reparación civil. Entonces, una vez que el acusado básicamente acepte los cargos
cargos, si es que en este caso va a aceptar los cargos, aquí, digamos, empieza esta situación, se activa la conformidad. Entonces el juez lo que hace es dejar este momento, este aspecto, unos minutos para que converse o coordine el Ministerio Público con la defensa o el Ministerio Público y el actor civil con la defensa y se pongan de acuerdo sobre este tema. Pero no es otra cosa más que la aceptación. Por eso es que a raíz de la aceptación y para evitar que se haga todo este proceso, lo que sigue, que es el debate probatorio, la fase probatoria donde se despliega la mayor capacidad de argumentación posible, aquí es que sí vamos de estrategia posible, mejor dicho, porque en la fase de los alegatos finales, digamos, ya es un tema de conclusión. Ahí sí ya acá está lo que te he prometido en los alegatos de apertura, ¿no? Y ahí es que desplegamos muchas técnicas de argumentación, porque obviamente y tenemos que hacer una estrategia, un orden, una cronología, porque tenemos que contar una historia. Como les digo, en cada momento tenemos que prepararnos previamente, y prepararse es con todas las herramientas. No podemos argumentar si no tenemos estas bases, como por ejemplo conocer el caso. ¿Cómo argumento si no me sé los hechos? ¿Cómo comunico, cómo transmito a un juez? ¿Cómo lo persuado si no conozco los hechos? ¿Ok? Entonces, bueno, este tema de la conformidad, ya les estoy indicando, o la conclusión anticipada es anticiparme a un debate probatorio. Y a cambio, el juzgado, la judicatura en general, le otorga un beneficio procesal a ese acusado por haberse sometido y aceptado los cargos y evitar que se continúe con un proceso y se pase a la fase probatoria, los alegatos finales, que generaría un desgaste, digamos, al Estado, no solamente económico, de tiempo, saturación y del sistema, etc. Entonces se le da un beneficio procesal por haberse declarado culpable, pero obviamente tiene que pasar por un viso del juez. Bien, entonces hasta aquí tenemos lo de la conclusión anticipada. Incluso en ese momento en el que se encuentra tanto la fiscalía como la defensa, también hay algunos objetos de negociación. Se tiene que negociar la pena, la reparación civil, ¿no? Tenemos el acusado y su defensa, que tiene que estar de acuerdo, y el acusado tiene que conocer los extremos en general de todo lo que está aceptando, porque si no comprende y simplemente hace caso a lo que le dice su abogado, pero no entiende, no interioriza, no sabes qué vas a hacer. Luego se enteran de que estoy condenado. No, tenemos que ser diligentes, responsables en transmitir si es que acepta los cargos y estas son las consecuencias, a cambio vas a tener esto, etc. Bien, entonces, acá hay algunos requisitos de la negociación también, ¿no? Se necesita estrictamente la aceptación del acusado de la responsabilidad en dos extremos, tanto de la pena y también se ve la reparación civil. Además, se debe tener en cuenta la actitud de la reparación civil. Bueno, acá hay algunas otras cuestiones y otros extremos, pero la aceptación debe ser la pena y la reparación civil, ¿no? En estos supuestos de conclusión, para concluir este debate, ya no vamos a pasar a nada probatorio, porque ya estamos anticipándonos al debate probatorio. Bien, acá hay una siguiente fase que también me ha gustado colocarlo porque es parte también de la estructura, que es la prueba nueva. Y acá me gustaría detenerme mucho porque si ustedes están llevando algunos casos, no desde juicio, sino, por ejemplo, por poner uno de los casos en etapa intermedia, la etapa o el momento más cómodo, conforme a norma procesal penal, para proponer, ofrecer pruebas, es en estricto cuando se notifica la acusación. Una vez que el fiscal, el Ministerio Público, arma y decide requerir la acusación, ¿qué hace? Se lo tiene que presentar el juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria va a correr traslado a las partes, a todas las partes del proceso, entre ellos a la defensa técnica. Cuando yo recibo mi acusación, no la puedo guardar inmediatamente, porque tengo 10 días hábiles para presentar, hacer observaciones, presentar mis controles y demás. Todo lo que nos habilita la norma. Podemos observar formalmente la acusación,
podemos observarla de fondo, y ahí vemos algunos temas de pedido de sobreseimiento, deducir excepciones. Podemos, entre otras cuestiones, ofrecer pruebas. Ahí es el escenario, digamos, cómodo en el que se tiene que ofrecer pruebas. Pero hay situaciones en las que hay pruebas, por ejemplo, que se conocen con posterioridad a la acusación y no las he podido presentar por ese momento en esa oportunidad, porque acá lo que importa es la oportunidad procesal, si se dan cuenta, no en cualquier momento, y por eso es importante tener en cuenta, es importante tener muchísimo en cuenta los plazos. Si se nos pasan los plazos, no es que así nada más pueda presentar alguna prueba. No, no te preocupes, en juicio lo presentamos. Eso no es tan técnicamente cierto. Si bien la norma habilita, por ejemplo, la prueba nueva o más adelante la prueba excepcional, eso no asegura que se pueda aceptar esta prueba. Entonces, yo diría que en cada momento que avanza el proceso es más difícil que se admita la prueba. Tenemos que hacer una especial argumentación. Entonces, conforme a uno de estos puntos es la prueba 9. Ya no estamos en etapa intermedia. Ya pasó mi plazo, ya precluyó hace rato mi plazo de ofrecer pruebas, porque de hecho solo tengo 10 días hábiles. Si yo lo presento el día 11, no es válido. Solo tengo 10 días. Y después de esos 10 días, se corre traslado a las partes. Por eso es lo escrito. Y por eso un colega nos dijo, el sistema mixto. Claro, necesitamos ese documento escrito, las pruebas y demás, para ello. También puedo no solamente ofrecer pruebas, también puedo hacer un control probatorio, ¿no? Cuestionar la pertinencia, utilidad y conducencia de tal o cual prueba que ha presentado el Ministerio Público y demás. Puedo hacer todo eso en 10 días hábiles. Solo tengo esos 10 días hábiles. Luego de eso ya pasamos a un debate que son las audiencias de control, de acusación, hay un orden también para eso y finalmente si es que el juez considera pertinente va a emitir un auto de enjuiciamiento. Con ese auto de enjuiciamiento recién se pasa a juicio. Pasamos a la siguiente fase, inicio de juicio y ya estamos acá. Entonces, como les digo, otro de los puntos acá importante es la prueba nueva. El artículo 373 del Código Procesal Penal también nos indica lo siguiente, y ahí lo pueden revisar. Culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, es decir, no acepta la conformidad, la conclusión anticipada. No, señor magistrado, yo soy inocente de los cargos. No acepto los cargos. Ok, pasamos a lo siguiente. Una tingencia. En el tema anterior, en la conclusión anticipada, no todos los delitos están admitidos para llevar a cabo una conformidad. No está permitido, por ejemplo, los casos o delitos contra la libertad sexual. No es posible llevar a cabo una conformidad. No, pero yo acepto los cargos, señor magistrado. No está permitido, conforme a la norma, que aceptes los cargos. No hay este aspecto, ¿me entienden? No procede la conformidad o la conclusión anticipada en los casos de delitos sexuales. Violación sexual de menor, ¿no? Y demás. Violación sexual, explotación sexual, algunos otros. Ahora, pasamos a esta prueba nueva, como les estoy indicando. El actor civil puede ofrecer pruebas, claro. Cuando le corren traslado de la acusación a todas las partes, una de esas partes es el actor civil y también puede ofrecer pruebas en relación a la pretensión civil. En relación a la pretensión civil, no puede suplir el trabajo del Ministerio Público que hace la pretensión penal. Como actor civil, solamente puedo proponer lo que corresponde a la pretensión civil. Bien. ¿Qué sucede si en audiencia de control se observa que el abogado de una defensa no cumplió con subsanar con los 10 días que establece el plazo y el juez emite auto de enjuiciamiento y traslada? Buena pregunta, ¿no? Es a veces un error frecuente de los colegas, pero en esos casos se podría alegar defensa ineficaz, aunque no todos los casos ameritan defensa ineficaz, pero habría que ver si es que se tuvo esa posibilidad de presentar y aún así no se hizo. Hay muchos casos en los que se han declarado nulos algunos actos porque, por ejemplo,
no interpuso recurso de apelación el abogado de una resolución o un auto de prisión preventiva. Aceptó, no hizo nada simplemente, es defensa ineficaz. En algunos casos opera, hay que ver porque esto no es una regla general, pero por regla, como les digo, lo que se tiene que hacer evidentemente es hacerlo en la etapa intermedia. Pero aún así, ¿qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si recién me han contratado para juicio? ¿Ya mi caso está perdido? No necesariamente. Ahí tenemos este segundo, digamos, un as bajo la manga, pero es ya un poco más cuesta arriba, que es la prueba nueva. Y aún así, más adelante, la prueba excepcional, más todavía, pero eso no es imposible, ¿no? Ahí se puede argumentar de tal manera que creemos en el escenario del debate la necesidad de esta prueba. Ahora, la norma nos dice argumentación especial, pero no hay una interpretación estricta de qué significa de manera rigurosa. Pero argumentación especial tiene que ver no solamente con decir, bueno, señor magistrado, esta es la prueba que estoy presentando, sino tenemos que argumentar, justificar por qué motivo no se pudo presentar en esa oportunidad y por qué es necesario que se introduzca al juicio oral. Brindar esa explicación supliría esta argumentación especial. No solamente es alegar, sino también es justificar la necesidad de esta prueba. ¿Por qué no se hizo en ese momento? Se conoció con posterioridad a la acusación, hubo defensa ineficaz, etcétera. Pero además, ¿por qué es necesario en este juicio? Ya, no se ofreció, ok, hasta aquí ya te entendí, pero tienes también que decir por qué es importante que ahora lo pongamos en juicio. ¿Qué tal si no justificas la pertinencia, utilidad y conducencia? No estás argumentando correctamente. Ese es el ejemplo que es más usual. Ahora, se aplica a la comunidad de la prueba. Sí, claro, vamos paso a paso para no marearnos con cada punto. Estamos aquí en la prueba nueva, ya estamos claros que el escenario ideal para ofrecer las pruebas es en la etapa intermedia, pero eso no significa que sea una causa perdida cuando ya estamos en juicio y no se ha ofrecido. Claramente, como ustedes me parece que también lo están colocando en el chat. No lo puedo ver de manera tan rápida porque los mensajes me salen uno tras otro, pero estoy ahí de alguna manera tratando de ver este chat que tenemos de la reunión. Ahora, importante es tener en cuenta que con relación a la prueba nueva, tenemos que indicar, nuevamente repito, la utilidad y pertinencia de por qué necesitamos que esta prueba se actúe en juicio. ¿Por qué necesitamos primero que se admita? Y luego, ¿por qué es necesaria su actuación? ¿Ok? Es muy, muy relevante para ejercer, por ejemplo, un derecho de defensa, porque eso usualmente pasa con las defensas. A veces sucede que un abogado dice, bueno, no he presentado nada no porque sea un mal abogado, sino porque yo considero que no hay nada que presentar aquí. No lo sé. Tal vez podemos diferir, pero aún así, si luego se cambia de abogado y este nuevo abogado dice, pero ¿por qué no se ha presentado tal prueba? Entonces hay que justificar la necesidad porque el juez tiene que verificar ello. Este juez tiene que verificar justamente la prueba nueva, ¿no? Culminado el trámite, si se dispone la continuación, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. O sea, sí se admite la posibilidad de que ofrezcas, tienes ese derecho a ofrecer, pero eso no asegura que el juez lo admita. Por ese motivo es que se habla de esta argumentación, ¿no? Tenemos que no solamente indicar por qué motivo no lo hice o no se hizo, porque a veces no es imputable al nuevo abogado, sino también se tiene que justificar la utilidad, pertinencia y conducencia de esta prueba que estoy ofreciendo para que se admita. Ahora, importante, por otro lado, es hablar de, un punto, la resolución no es recurrible. Ya acá también ha generado también mucha diferencia, porque si ustedes recuerdan, antes, en la etapa intermedia también tenemos que las resoluciones que emite el juez de investigación preparatoria no son impugnables. Entonces,
Básicamente, así tenga la mejor argumentación, a veces el juez no comprende el caso. Y pasa muy a menudo, ahora mucho más seguido, ¿no? A ver, voy a tratar de verificar acá. No puedo leer tan rápido las preguntas porque se me van, están que una y otro chat, porque tengo abiertas las diapositivas, pero en un momento voy a tratar de detenerme para ver esta situación. Por otro lado, vamos acá a pasar a lo siguiente, ¿no? Bueno, acá hay una especie de tensiones, lo hemos denominado así, para la admisión y valoración de la declaración de la menor, por ejemplo, como prueba de cargo. Hay algunas tensiones acá y esto un paréntesis que en breve voy a abordar para que no me falte el tiempo. Pero acá quiero resaltar esto que ha indicado el artículo 375 del Código Procesal Penal. Tenemos un diseño, una estructura aquí. El examen del acusado. Por otro lado, la actuación de los medios de prueba admitidos. Y por último, la oralización de los medios de prueba. Acá hay algunos puntos que quiero resaltar. El juez, y acá es la base legal que está aquí en la diapositiva, tiene que escuchar a las partes y va a decidir el orden en el que van a actuarse las declaraciones de los imputados, si es que hay más de uno, y los medios de prueba admitidos. En ese sentido, nuevamente se ejerce aquí el poder de dirección. Aquí hay un ruido externo. No, doctora, todo bien. Ah, ya. Ok, perfecto. Bien, como les estaba siguiendo en esta línea, ahora voy a proceder a leer sus chats, pero déjenme terminar un poco la argumentación para que no tengamos algunas posiciones inconexas que están sueltas, ¿ok? Pero me gustaría abordar cada punto, solo que como es un tema tan complejo, voy a tratar de hacerlo punto a punto, pero no me gustaría que me falte el tiempo para llegar hasta la parte de sentencia. Bien. Se puede presentar como prueba nuevo documento que está dentro de la carpeta fiscal, ya que ello se tramitó en la investigación preparatoria. Buena pregunta, muy buena pregunta, doctor Douglas Pachín. En realidad, acá ha tenido también algunos criterios dispersos que ha traído también nuestra jurisprudencia al indicar que no es prueba nueva porque supuestamente el criterio para la prueba nueva es que se deba conocer con posterioridad. Ustedes saben, posterioridad a la acusación. Pero ¿cómo va a ser con posterioridad a la acusación una prueba que ya ha estado comprendida en la carpeta fiscal? Bastaba revisar, por eso es importante tener todos los actuados o los actuados más relevantes del caso, hacer el índice y demás. Es importante que, por favor, las preguntas en su momento para que no corten. Sí, por favor, les pediría ese inmenso favor también para avanzar y para hacer al menos la noción más general y luego vamos a apuntar algunos ajustes que son ya más especializados que ustedes como buenos litigantes lo están formulando. Vamos a avanzar y continuar con el doctor. Voy a cerrar esta respuesta, ¿no? De que la regla es con posterioridad a la acusación. Entonces, ¿cómo justifico que esta prueba que está en la carpeta fiscal no se ha presentado en su oportunidad? Lógicamente se ha tenido que hacer. Entonces, por esa razón, la judicatura por lo general resuelve indicando, y es muy rigurosa con este aspecto literal, porque es así, que no es permitida la presentación de estas pruebas. Hay situaciones o casos muy excepcionales, pero así muy excepcionales, cuando sí se necesita esa prueba es determinante en el juicio y ya es un aspecto de valoración probatoria, pero por lo general y la regla, y ahí lo dice la norma, principio de legalidad, con posterioridad a la acusación. Entonces, si yo ya tengo esta prueba, no es que la he conocido con posterioridad a la acusación. No, pero señor magistrado, yo no revisé, yo solo revisé la acusación. No revisé toda la carpeta, eso es falta de diligencia, ¿ok? Vamos a continuar acá
con la clase para pasar al final, al momento de las preguntas, por favor. Les pediría que respetemos este orden para no seguir esta línea, no distraernos y no hacer una especie de desorden en esta sesión. Bien, a ver, nos estamos quedando, quiero retomar aquí el hilo de la clase, el orden del debate probatorio. Bueno, acá vamos con la declaración del acusado. El acusado es quien se sienta frente al juez. No tiene la obligación de declarar, ¿no? En rigurosidad nos indica, el juez va a señalarle, a ver, señor acusado, ¿usted desea declarar o no? Puede decirnos afirmativamente, respondernos afirmativamente, o puede indicarnos que no. ¿Por qué? Porque tiene el derecho a la no autoincriminación conforme el artículo 9, apartado 2 del Código Procesal Penal. No está obligado a declarar. Por otro lado, quien interroga primero va a ser el abogado defensor, porque es justamente quien tiene que ir de la mano. Si es que decide declarar, él va a tener que interrogar. Las preguntas que son permitidas para un acusado tienen que ser directas siempre, claras, pertinentes, útiles. No pueden ser ni repetitivas, ni capciosas, ni impertinentes, ni sugestivas. No podemos sugerirle una respuesta, no podemos inducir a una respuesta, no podemos hacerle preguntas capciosas, ¿no? Tampoco impertinentes que no tienen relación con el caso, etcétera, ¿ok? Entonces, muy, muy importante esta situación. Por otro lado, pasamos a lo siguiente, el examen de los testigos. Pasamos al examen de los testigos. El acusado puede decidir declarar o no. Si no declara, no se puede interpretar ni a favor ni en contra. Simplemente no se autoincrimina, no quiere declarar. Entonces, pasamos a la siguiente fase de esta fase probatoria, que es el examen de los testigos. Entonces, tenemos que el testigo se tiene que presentar conforme el artículo 378, apartado 1 del Código Procesal Penal. Tienen que identificarlo plenamente para saber de quién se trata, cuál es su número de DNI, su colegiatura, en el caso tenga la profesión que perito, psicólogo, médico legal, ¿no? Etcétera. Y además tiene que juramentar, jurar o prometer, conforme al credo o religión que profese. Esto es para efectos de que esta persona entienda, comprenda que no puede mentir en juicio. Un testigo está en la obligación de concurrir, colaborar con la justicia, a diferencia del acusado, que ahí es facultativo, si quiero declaro, si no, no, pero eso no se interpreta como una obstaculización a la justicia ni nada. Pero un testigo tiene una calidad diferente. Está obligado a concurrir, pero además tiene este matiz importante de juramentar y de decir la verdad. Por ese motivo es importante lo de juramento o prometer, ¿no? ¿Quién interroga al testigo? Primero iniciamos, en el orden siempre va a ser básico en el juicio y en toda audiencia en realidad, interroga ¿quién? La fiscalía. Interroga la parte que ofrece la prueba. En principio es la fiscalía, artículo 378 también. La parte que ofrece a la fiscalía es, la parte que ofrece la fiscalía, en este caso el testigo que ofrece la fiscalía será interrogado por él. Ahora, si ofrezco 10 testigos, ¿cuál es el orden? Vamos a ver, se tiene que ir verificando. A veces se toma en cuenta el autoenjuiciamiento y ahí está el orden de las personas. A veces, por otro lado, dicen, bueno, si han concurrido algunos de estas, vamos a ir citando a estas, luego las demás. Ya depende del poder de dirección, como yo les comento. Pero siempre las reglas del juego antes, porque no es que nunca asiste la persona y seguimos reprogramando y reprogramando. Eso es inoficioso también y perjudica a una de las partes de todas maneras. Siguiente, se va a regir lo pertinente de las reglas del artículo 376. No se puede leer la declaración del testigo antes de la audiencia. Yo no le puedo decir, a ver, señor testigo, le voy a recordar todo lo que usted dijo en la fase policial, en sede policial, cuando se aperturaron las diligencias preliminares. No se le puede hacer eso. Vamos, le preguntamos concretamente, interroga la parte que le ofrece, primero la fiscalía, luego le va a contrainterrogar la defensa técnica,
Y viceversa, cuando ya toca el interrogatorio de testigos que ha ofrecido la defensa técnica, interrogará esta misma y contrainterrogará la fiscalía. Bien, pero no se puede por ningún motivo leerle la declaración, toda la declaración antes de la audiencia. Eso no es posible, salvo para refrescar memoria. Si estamos en la audiencia y, por ejemplo, el testigo dice, bueno, esa parte no recuerdo. Ok, se puede utilizar la técnica de refrescamiento de memoria. ¿Cómo funciona esa técnica? Primero hay que sentar las bases, ¿no? Sentar las bases es indicar o situarnos en ese momento, en esa declaración, en esa época. ¿Usted rindió declaración con fecha tal? Sí. ¿Ante el órgano tal? Sí, tal cuestión, ¿no? Vamos verificando algunos puntos para situarnos de que esta persona ha realizado esta manifestación en algún momento del proceso penal. Y una vez que ya sentamos las bases, lo que se hace es pedirle al testigo que lea en voz baja esta declaración, ese fragmento. No va a leer todo, ojo, porque no está permitido, salvo para refrescar memoria, pero no voy a refrescar memoria todo, es un absurdo. En ese supuesto lo que se hace es que lee en voz baja y, ya, recordé. Ok, a ver, retomemos. Y vuelve al interrogatorio con las preguntas. Solamente está permitido este refrescamiento de memoria. Bueno, hay un examen especial cuando se trata de menores, también no se aplican las mismas reglas, porque aquí incluso tiene que acudir el menor con un apoderado, tiene muchas más reglas adicionales. Bien, ya estamos adelantando un poco acerca del contraexamen de testigos. ¿Quién contraexamina? El que no lo ofreció, o sea, el segundo lugar. Primero se interroga, luego se contrainterroga. Siempre hay un orden. Primero interroga a los de la fiscalía, los interroga evidentemente la fiscalía y los contrainterroga el testigo. Pero no es que primero hacemos todos los interrogatorios de los testigos y luego hacemos todos los contrainterrogatorios. No, este testigo A, presentado por la fiscalía. ¿Quién interroga? La fiscalía. ¿Quién contrainterroga? A ese testigo A, la defensa técnica. Testigo B, ¿quién ofrecido por la fiscalía? ¿Quién interroga? Ministerio Público. ¿Quién contrainterroga? Defensa técnica. Y así sucesivamente. Pasamos a testigo X, propuesto por la defensa técnica. ¿Quién interroga? La defensa técnica. ¿Quién contrainterroga? La fiscalía. ¿Es obligatorio contrainterrogar? No. Puede ser que no quiera contrainterrogar. Usualmente se hace, ¿no? Porque es detalle, pero no es obligatorio contrainterrogar. Pero se le da eso. Es una facultad que el juez otorga y le dice, a ver, defensa técnica, contrainterroga, por favor. ¿Va a contrainterrogar? No, no voy a contrainterrogar. Ok, pasemos al siguiente testigo. Y así. Bien. Entonces, ahora el contraexamen de testigos. Contrainterroga al litigante que no propuso el testigo. ¿Qué más? Se va a admitir la confrontación con sus dichos. El contrainterrogatorio o el contraexamen es verificar o hacerlo entrar en contradicción, si es que corresponde. Por eso les indico que no es una obligación contrainterrogar. Acá, se admite la confrontación con sus propios dichos y con otras versiones. Aquí está el uso de declaraciones previas para evidenciar contradicción conforme al artículo 378, apartado 8 del Código Procesal Penal. ¿Cómo funciona? Es más o menos la misma técnica del refrescamiento de memoria y con algunos matices diferenciales. Les doy un ejemplo muy brevemente. Estamos contrainterrogando a un testigo. La defensa técnica contrainterroga al testigo B de la fiscalía. Ya pasamos, entonces, el interrogatorio. Y sobre este interrogatorio se tiene que hacer el contrainterrogatorio. Ok, vamos haciéndole preguntas. Aquí sí está permitida las preguntas sugestivas, cerradas, para que nos responda sí o no. Aquí no necesitamos que el testigo se explaye, porque partimos sobre la base que él ya se explayó en el interrogatorio. En el contrainterrogatorio es verificar que se está contradiciendo. Entonces yo tengo que generar estas preguntas, yo tengo que llevar una preparación previa. Y cuando me dice,
en el sentido más básico para ir pasando este tema, pero quiero que se concentren en el punto central acá. Y el polo era azul, pero en la declaración previa en sede fiscal dijo que el polo era negro o rojo, algo muy, muy radical, ¿no? O era verde para los daltónicos, ¿no? Y así, hay muchas cuestiones aquí que se pueden escarbar. O no vi, en la distancia era 5 pasos, pero en el juicio digo que yo estaba en el otro ambiente, ¿me entienden? Más o menos que se muestre la contradicción, que no quede muy claro. ¿Y cómo se hace? Nuevamente, se sientan las bases. Sentar bases es situar a todo el plenario en ese momento que se rindió la declaración, como si estuviéramos en ese instante, el día 19 de mayo del 2010. Situémonos en ese día, ¿no? Se rindió la declaración tal, de fecha tal, ante la fiscalía tal, esta es su firma, usted ha declarado tal, listo, sentamos las bases. Y luego de eso, ¿cómo se evidencia contradicción? A ver, señor testigo, tome esta declaración. La reconoció y todo, ya está sentada las bases y le vamos a indicar. ¿Podría, por favor, leer en voz alta la pregunta número 9, lo que estoy resaltando en este momento? Tal. A ver, por favor, ¿podría leerlo en voz alta? Miren la diferencia con el refrescamiento de memoria. Lea en voz baja para que refresque la memoria. Acá es lee en voz alta porque yo tengo que evidenciar esta contradicción. Estoy utilizando la declaración previa para evidenciar contradicción. Entonces, ¿puede leer en voz alta, por favor, esto que estoy resaltando de color amarillo? Y yo estaba en el otro ambiente. Ya quedó la contradicción, ¿no? Hay más técnicas incluso, que eso se ve en los diversos cursos que se pueden llevar acerca de litigación oral, pero básicamente así funciona el contraexamen. Tenemos que ser aquí también rápidos, atentos con las objeciones, porque quien contraexamina es, en este caso, la defensa, en el ejemplo que les estoy colocando, el testigo B. Pero ¿quién tiene que objetar alguna pregunta que yo estoy haciendo? La fiscalía. Tiene que estar atenta, y viceversa. Si está contrainterrogando o interrogando incluso la fiscalía, yo estoy para cuestionar u objetar. Por ejemplo, la fiscalía está induciendo en la respuesta todo, le está diciendo cómo tiene que declarar y la persona, se acuerda y sigue, ¿no? Eso no está permitido. El interrogatorio tiene que ser preguntas abiertas, no preguntas cerradas en las que se admita un sí o un no. En cambio, en el contraexamen, por el contrario, sí está permitido las preguntas cerradas, las preguntas sugestivas, porque aquí necesitamos verificar si es que hay una contradicción. Por ese motivo, ¿no? Acá, artículo 378.4, atender las objeciones. El juez tiene que atender las objeciones. Si la defensa y la fiscalía tienen que ser rápidos, el juez tiene que ser mucho más rápido incluso, porque es quien va a resolver. Y hay reglas antes del interrogatorio. Le van a indicar, a ver, señor testigo, luego de que se ha identificado, luego de que ha juramentado, prometido, que va a declarar con la verdad, le voy a dar una regla, ¿no? Y le dice, la fiscalía lo va a interrogar, pero si escucha la palabra objeción, tiene que tomar silencio. No puede responder a la pregunta. Por favor, testigo, atento a esa regla. Entonces, ahí se va a entender. La fiscalía está preguntando ¿y cómo era el polo rojo? ¿No? Ya me está dando el color del polo, por ejemplo. Ya, objeción. Si el testigo responde, no puede responder. ¿Por qué? Porque se tiene que resolver la objeción. Pero no basta, ojo, también otro punto, con decir objeción y listo. Tengo que justificar por qué estoy objetando, pero en términos muy breves. Objeción sugestiva. Está brindando una respuesta, induciendo una respuesta al testigo. Objeción repetida. Ya indicó en época anterior tal situación, tal situación. Y el juez tiene que estar mucho más atento. Entonces, tenemos que estar aquí muy atentos con las objeciones. Si se nos pasan, ya está ahí. No se va a permitir. Tenemos que seguir y estar atentos. Es un ejercicio esto. ¿Cómo hacer deporte? ¿No? Tenemos que ir ahí ejercitándonos con las objeciones. Y para eso, otro tip. El caso. Si yo no conozco el caso, ¿cómo voy a saber si le está? Bueno, obviamente hay algunas preguntas que son evidentemente sugestivas,
pero no vamos a estar echándonos a la suerte de que el fiscal haga solo preguntas sugestivas. También pueden ser preguntas repetidas o también pueden ser preguntas impertinentes. Entonces yo necesito conocer el caso. Si me está hablando acerca de un proceso disciplinario de esta persona cuando fue funcionaria pública y que no es materia, no es objeto de debate en este juicio, ¿por qué el fiscal lo está llevando este testigo por ese lado? ¿No? Entonces hay que verificar, no pueden ser preguntas impertinentes. Igual en el contrainterrogatorio, tampoco están permitidas preguntas impertinentes. Están permitidas las preguntas sugestivas, las preguntas cerradas para que me diga sí o no. Sí o no, señor testigo. Sí, pero quiero indicar no. ¿Sí o no? Respóndeme la pregunta. También ese es otro punto. Algunos testigos no responden a la pregunta. Responden cualquier otra cosa y nadie lo filtra. Para eso está como un segundo filtro el juez. Entonces, es una cuestión aquí de ejercicio que practica tanto la fiscalía, la defensa, en el término más básico, porque también, como saben, están más partes, y principalmente el juez. Bueno, ahí está el tip en el cuadrito. Las declaraciones previas pueden utilizarse en estos casos para ayudar a la memoria del testigo o el perito. El objetivo es mejorar la calidad de declaración que se estaba manteniendo, y por otro lado, para constatar o superar contradicciones o evidenciarlas, tenemos el objetivo de atacar la credibilidad de ese testigo o perito. En el caso del examen y contraexamen del perito, se somete a las mismas reglas que el testigo, tal cual. No va a haber muchos matices, solamente que, como ustedes saben, los peritos son aquellos especialistas en alguna materia o rama. Entonces, los peritos que se convocan al juicio, por ejemplo, en un caso de violación sexual de menores, un caso de violación sexual, un caso de lavado de activos, un caso de corrupción de funcionarios, muchas de las veces, si no es casi obligatorio, que se presente un perito. El perito que elaboró el certificado médico legal, que acredita que hubo desgarro de exploración reciente de la víctima. El perito que indica que se encuentra perjuicio patrimonial para el Estado. La pericia que declara que existe un desbalance patrimonial entre los ingresos y egresos de este acusado y demás. Entonces, se va a someter a debate estas pericias. No solamente importa lo que me has dicho, tu conclusión. Hay que preguntar en relación a muchos cuestionamientos. ¿Qué técnica se ha utilizado? Por ejemplo, una pregunta muy, muy importante. ¿Cuál es la técnica que ha utilizado? Conforme, y ahí podemos revisar los manuales del Ministerio Público. Hay algunos lineamientos que se pueden tener en cuenta de manera referencial. Hay muchas pericias, por ejemplo, que se presentan, ¿no?, de manera muy, muy poco diligentes, en la que no existe una relación directa entre el desarrollo de la pericia y la conclusión. Me he dado cuenta que hay pericias, por ejemplo, en las que, por ejemplo, una psicóloga indica, en casos de violencia, que la persona X tiene buenas notas, tiene buenas relaciones sociales con sus compañeros, y concluye, tiene afectación cognitiva. ¿De dónde desprendemos que hay afectación cognitiva? Tiene que haber una relación. No puedo simplemente planchar una conclusión, porque eso es lamentable y es prácticamente lo que se ve. Hay una conclusión que ya está lista. El relato lo copio y listo, ya está, pero la conclusión es lo que cuento. Ustedes saben que la fiscalía toma en cuenta estas conclusiones, pero si no hay una relación, una concordancia entre el desarrollo y más bien se desprende lo opuesto, tenemos que contrainterrogar a esta perito cuando vaya a juicio. La fiscalía la va a interrogar, a ver, desarrolle qué es afectación cognitiva, qué es afectación conductual, qué es afectación emocional. Pero en el contrainterrogatorio tenemos que ir preparados también con ello.
Y para eso muchas veces nosotros nos tenemos que asesorar con profesionales en esa materia, porque recuerden, no somos tampoco psicólogos, no somos peritos contables y demás. Entonces, otra recomendación, para poder hacer un buen papel en el juicio, tenemos que ir preparados, pero además podemos utilizar algunos de estos recursos como asesorarnos, revisar esta información. ¿Qué significa afectación cognitiva? Que solo le voy a contrainterrogar y voy a preguntar por preguntar, porque acá creo que esta es una pregunta pertinente. No es verdad. Tenemos que conocer también nosotros, tenemos que entrar, hurgar un poco más en estos detalles, desmenuzarlos, escudriñarlos. Pero bueno, en el examen de peritos básicamente es ello, ¿no? Incluso el artículo 378, inciso 7, nos habilita la posibilidad de que exista un debate pericial. El perito de la fiscalía concluye A y el perito de la defensa concluye B, opuesto. Ok, como las pericias son una guía para el juzgador, no vinculantes, tenemos que someterlos a debate. Voy a ver qué ha pasado, uno se ha confundido, otro no, o son apreciaciones diferentes. Tiene que haber una explicación. Entonces, también, a ver, depende del contrainterrogatorio, y entre ellos, entre profesionales, ya hablan en el mismo idioma. Ese es el debate pericial, ¿no? Son dos profesionales que se enfrentan, pero hablando en sus términos. Cuando existe justamente el debate se activa cuando tenemos esta pluralidad de informes y por otro lado cuando tenemos discrepancia. Se va a promover un debate pericial. Cuando no tenemos el juez ahora salió más confundido que antes. Yo pensaba que había desbalance patrimonial, pero ahora con este contrainterrogatorio que ha hecho o con esta presentación que ha hecho este testigo de parte, me ha hecho dudar de si es que esta técnica ha sido la correcta o está desfasada. Entonces, mejor, ¿qué hacemos? Un debate pericial que pueda ayudar al juez a resolver de mejor manera, que se entienda, que se justifique en términos de esos profesionales. ¿Bien? Entonces, por otro lado, terminando el interrogatorio y contrainterrogatorio, tenemos la prueba documental. ¿Qué es la prueba documental? Aquí es una lectura de las piezas documentales. Ustedes saben, vamos haciendo aquí un pequeño contexto, que en la etapa intermedia, que como ya les había indicado era el escenario perfecto, es el escenario más cómodo para presentar las pruebas, ofrecer las pruebas, no solamente se ofrece la prueba personal, que son testigos y peritos, sino también se ofrece la prueba documental. Y aquí viene esta segunda fase, prueba documental. ¿Qué se hace? Ya no es que va a concurrir este órgano de prueba, sino que va a tener que revisarse y leerse. ¿En qué casos? A ver, y acá lo van a poder ubicar. Aquí está. Actividad probatoria documental, artículo 184 del Código Procesal Penal. Nos indica lo siguiente. Se podrá incorporar al proceso todo documento que pueda servir como medio de prueba. Esto es para la etapa intermedia, que se ha incorporado y por eso vamos a leerlo. Esa es la etapa más básica, digamos. Pero en la prueba nueva se pudo haber ofrecido no solamente prueba personal, les repito, sino también prueba documental. Pero hay que justificar como les indico. Ahora, quien lo tenga en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo, permitir su conocimiento, salvo dispensa provisión legal. Bueno, el fiscal, durante la etapa de investigación preparatoria, podrá solicitar directamente al tenedor del documento su presentación o exhibición voluntaria y, en caso de negativa, solicitar al juez la incautación correspondiente. Los documentos que contengan declaraciones anónimas no podrán ser llevados al proceso ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan cuerpo del delito o provengan del imputado. Bien, antes de pasar a esta fase para cerrar este capítulo, porque en realidad esto es ya básicamente la parte más, ya bajando el juicio, ¿no? Estamos aquí llegando a la cúspide y esta es la parte ya de aterrizaje, en el cual se van a tener que leer las piezas, los documentos que se han presentado, informes, oficios, que sean relevantes y que hayan sido admitidos para el debate probatorio. Por otro lado, y acá viene la prueba excepcional, prueba complementaria del artículo 385. Digamos que es un cuello
más delgado, es un embudo. Acá era la etapa, la boca más ancha es la etapa intermedia. La etapa más, o la etapa donde se tiene que proponer la prueba, ofrecer la prueba. Pero va bajando y siendo más angosto, esta parte intermedia, la prueba nueva. Pero incluso el pico es mucho más angosto aún con la prueba necesaria, o la prueba complementaria, o la prueba excepcional, como le llaman. Artículo 385 del Código Procesal Penal, apartado 2. Nos dice, el juez penal, porque estamos en juicio, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, en el caso anterior, podrá disponer, y acá viene, de oficio, porque esta prueba complementaria también la puede, o excepcional, la puede proponer el juez de oficio, o a pedido de parte. La parte lo puede solicitar. La actuación de nuevos medios probatorios bajo el siguiente supuesto. Esta es la condición, por eso es excepcional. El nombre lo dice todo. Si en el curso del debate, primer presupuesto, no ajeno, que nazca del debate, resultasen indispensables o manifiestamente útiles para el esclarecimiento de la verdad, para esclarecer la verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. Importante también, otra tingencia, porque el juez no puede suplir las veces ni de la fiscalía ni de la defensa. Por ese motivo, esta prueba complementaria o pruebas excepcionales se tiene que analizar con pinzas, porque puede demostrarse alguna injerencia o visos de parcialidad que puede tener el juez, lo cual está proscrito. Entonces, tiene que haberse o tiene que acreditarse la necesidad, por eso es prueba complementaria, prueba excepcional o prueba necesaria acá, para de oficio o pedido de parte se demuestre que sea indispensable para el juicio, pero que del debate haya surgido. ¿Ok? Eso es importante. Por otro lado, y ya aquí es para ir cerrando, pero bien importante es tener en cuenta estas contingencias claras. Si yo, vamos acá, no presenté mi prueba, ofrecí mis pruebas en la etapa intermedia, no es que no pasó nada, sí pasó y mucho. Ese fue el escenario perfecto. Pero recuerden que eso no significa que el caso ya está totalmente perdido, porque tenemos una segunda oportunidad, que es la prueba nueva. Pero no hay probabilidades de éxito tan altas como haberlas ofrecido aquí, en la etapa de ofrecimiento probatorio. Otra cosa, no ofrecerlas significa per se que se tenga que admitir. ¿Por qué? Porque se tiene que justificar la utilidad, pertinencia y conducencia. No solamente es una mesa de partes donde yo adjunto de manera desordenada o si quieren ordenada, documentos. No, tengo que decir, este documento que tiene tantos folios es tal documento y su utilidad, pertinencia y conducencia. Cada prueba tiene que ser presentada en esos parámetros. Tanto la fiscalía como la defensa. Ambos tenemos que presentar la utilidad, pertinencia y conducencia de la prueba que estoy ofreciendo. En el caso de la prueba nueva, en el mismo sentido, no pude presentarla, o en el otro supuesto, no estuve, recién represento a la persona en juicio. Tengo la posibilidad de buscar la prueba nueva, si es que amerita para la defensa. Si no amerita, no hay ningún problema, pero usualmente siempre, si no se ha presentado nada en etapa intermedia, muchas veces sí se necesita hacer algo en prueba nueva, o sea, presentar una prueba nueva. Un punto relevante sobre esto y que me han preguntado bastante y que se ha presentado mucho en el litigio, en los juicios orales, es el tema de que si un informe pericial de parte puede presentarse como prueba nueva. Vamos a ese escenario de prueba nueva antes de la prueba excepcional, que básicamente ustedes ya van a hacer una extrapolación. Pero lo primero que quiero que quede claro antes de pasar a responder esa pregunta es que conforme va avanzando la etapa, hay menos probabilidades de que se acepte, o al menos, mejor dicho, lo reformulo.
hay un nivel de rigurosidad más alto para que se acepte, ¿ok? Es muy importante tener en cuenta eso y los riesgos que se tiene por no presentar a tiempo. Acá importa mucho la oportunidad procesal. Entonces, lo que se presenta al inicio, hay más probabilidades de que se pueda discutir, debatir, porque va a haber justamente una audiencia de control. Pero tampoco significa por sí misma que ya se va a aceptar directamente. Porque si no se acredita la utilidad y pertinencia, o por otro lado, presento un testigo, pero solo presento su nombre, o su nombre y su apellido, y no tengo cómo identificarlo, yo estoy obligada a poder identificarlo, brindar sus datos, su DNI, hacer esta labor. ¿Ok? Es súper importante tener en cuenta esta situación. Y como les digo, el resumen acá es que conforme va avanzando, prueba nueva o prueba complementaria, se hace más riguroso acreditar o argumentar la necesidad de esta prueba en juicio. Porque la pregunta que salta a la vista es, ¿por qué no se presentó en su oportunidad? ¿Qué pasó? Hay que argumentar acá. Entonces, para responder a la pregunta que les he formulado, que ha sido muy frecuente realmente en estos contextos, de si un informe pericial de parte puede ser presentado, o sea, no es presentado en la etapa intermedia, por alguna razón X, no soy defensa, o no se hizo recién me acordé que tenía que presentarlo. La razón informe pericial puede presentar de parte. Yo se las voy a manifestar en resumen. Por un lado, se indica pues que sí hay derecho a presentar un informe pericial de parte. ¿Ya? Les voy a poner un caso para aterrizarlo un poquito más. En una etapa intermedia o en la etapa intermedia, una defensa X presenta y ofrece a la perito psicóloga, brinda todos sus datos, etcétera, pero no ofrece el informe pericial que elaboró de parte. El juzgado, cuando resuelve, luego del debate, la audiencia de control probatorio, indica pues que no se va a admitir esta prueba, este órgano de prueba. ¿Por qué? Porque se ha debido presentar con el informe, nos dice. Y hay otros casos en los que solo se presenta el informe y no se presenta o no se ofrece al órgano de prueba. No sé si han escuchado, es muy frecuente escuchar esto en las audiencias. Hay algunos colegas que pasan por se puede pasar por esta situación. Entonces, el juzgado dice, bueno, no te acepto tu informe porque has debido presentar al órgano, en este caso a tu perito psicólogo, y no lo hiciste, por lo tanto, no te lo acepto. O sea, yo lo intenté, pero quería las dos. A veces quieren el informe, perdón, el órgano de prueba, que vaya el psicólogo, en otras ocasiones quieren que esté anexado el informe. ¿Cuál fuera la forma? No se admite. Por tanto, el auto de enjuiciamiento no está admitida esa prueba. Yo puedo presentarla con posterioridad y vamos nuevamente a las bases. La prueba nueva dice que se pueda conocer con posterioridad a la acusación. ¿Qué hacemos con ello? Y hay distintas posiciones y también esto va a admitir muchos matices, ojo, porque tenemos que revisar el caso concreto. ¿Qué pasa si solamente ofrecía a la psicóloga porque esta psicóloga me dio sus apreciaciones verbales, muy válidas? Y por ese motivo yo digo, bueno, pues sí, pues tiene razón la psicóloga. Me ha argumentado con cuestiones o con fuente que esta pericia oficial no tiene ninguna consistencia, no es sólida. Entonces, y yo ofrecí por ese motivo a esta perito de parte, di todos sus datos y demás, pero la fiscalía, perdón, el juzgado quería, mejor dicho, porque ya se rechazó, entienden el ejemplo, quería que presente también un informe. No se hizo el informe. Entonces, se puede pedir ahora que lo elabore para que se pueda presentar como prueba nueva. Y esto cumple, entre comillas, ese criterio de haberse conocido con posterioridad, porque el informe es elaborado con posterioridad a la acusación, incluso posterior al debate.
incluso si son más rigurosos, posterior al rechazo. Entonces, ya hay jurisprudencia incluso, y ustedes saben que la jurisprudencia es una guía que puede ser utilizada por la judicatura, que indica que en esos casos no debería estar permitido. Yo tengo algunas discrepancias por algunos matices, pero, por ejemplo, indican que no. ¿Por qué? Porque se ha debido presentar en su oportunidad, se ha debido subsanar en su oportunidad, y además hacer una pericia no es una prueba nueva, dice. Tiene algunos matices, ¿por qué? Porque otras judicaturas, en virtud de la igualdad de armas, si yo necesito cuestionar, y yo no puedo porque yo no soy psicóloga, necesito cuestionar una prueba tan contundente que podría acreditar la culpabilidad de mi patrocinado o patrocinada, ¿cómo no se me va a permitir? Y se acepta como prueba nueva, porque es la única posibilidad, no es que yo pueda presentar, bueno, ahorita creo que puedo presentar en mesa de parte voy a presentar este documento. No, hay etapas y precluyen. Hay sesiones y precluye la oportunidad. Entonces, aún así, la tercera es la vencida. Acá, la prueba complementaria, artículo 385. También se puede intentar. Pero digamos que cada vez es más complicado, porque ¿cómo voy a ofrecer, digamos, bueno, el escenario ideal hubiese sido acá en la prueba nueva, pero aquí ya llegamos a una incertidumbre jurídica porque hay criterios muy divergentes. Hay algunos que indican que no es posible, y otros por igualdad de armas te aceptan. Entonces lo recomendable es que, y bueno, es lo que se ha indicado, ¿no? El informe pericial de parte puede ser admitido como prueba nueva. ¿Qué pasa si no lo puedo presentar o aún presentándolo no me lo admite? ¿Por qué? Porque lo presenté mal según la judicatura. Puede indicar, bueno, me has presentado el informe muy bien, pero no te puedo admitir porque en juicio el informe no habla solo. Tenías que haber ofrecido al perito, ¿no? Y hay estas cuestiones que realmente han generado, en lugar de unificar, esta jurisprudencia se ha diversificado. Y tenemos, la fiscalía presenta tal jurisprudencia para decir, no, que no se admite esta prueba, y por otro lado la defensa presenta otra jurisprudencia, ¿no? O en el mismo rango, que ha indicado tal cuestión. Entonces ahí tenemos esta incertidumbre. Va a depender mucho del caso, porque por ejemplo, les digo, no es lo mismo no haber presentado un informe, no es lo mismo no haber presentado al órgano de prueba. Aunque parezca que sí, no, pero este perito hizo el informe. Y este informe lo puede sustentar la perito. No funciona así, porque es cuestión de criterios y además es importante. ¿Cómo luego, si presenté mi informe, cómo puedo presentar como prueba nueva a la perito? Es, digamos, un escenario un poco más, en algunos casos, más sencillo, porque nos dicen, doctora, ya presenté el informe, estoy presentando ahora a esta perito. Pero te pueden decir, y ha pasado, he escuchado algunas audiencias de colegas incluso, en los que les rechazan porque les dicen, bueno, has presentado correcto tu informe en el momento, en el plazo de la etapa intermedia, muy bien, según el auto de enjuiciamiento todo está bien, pero no has ofrecido tu órgano de prueba. Y no lo puedes ofrecer ahorita porque ya pasó la acusación. Y esto no lo has conocido con posterioridad a la acusación. Y hacen una especie de argumentación que rechazan este pedido. Considero, si ustedes me preguntan, que aquí se puede alegar un aspecto de igualdad de armas. Porque en realidad si estamos en un debate de una pericia que es relevante, quieran o no es relevante una pericia psicológica, una pericia contable, una pericia económica, etcétera, o de valoración de inmuebles, dependiendo del delito, del caso, del matiz, de la naturaleza, etcétera, va a influir mucho la decisión o el debate que se haga o la presentación que haga este perito en juicio. Eso no podemos negar. Entonces, en esa misma línea, por el derecho de defensa que le corresponde, se le confiere a toda persona que está acusada, debería también someterse a debate esta pericia oficial. Y eso solamente se puede hacer si es que va un perito de parte a juicio. Incluso si el juez cree conveniente generar el debate pericial. Entonces, con relación a ello, pasamos a lo siguiente, lo último. Sí, Reader.
Muchas gracias, doctora. En 2 minutos cerramos la sesión. ¿Estaría bien? Ok, Gracias, está doctora. bien, perfecto. Muchas gracias a ti. Por último, para cerrar este detalle, tenemos la deliberación y sentencia, que es la fase ya final en este juicio. Usualmente en la última fase, el juez también, como una siguiente sesión, programa la lectura de la sentencia, que puede ser a veces el adelanto de fallo o la lectura íntegra, dependiendo del tema. Acá es importante porque la sentencia tiene una estructura. Yo usualmente, si bien a veces gana la ansiedad, siempre yo pido que se lea íntegramente. Así sea 10 hojas, tengo que estar atenta a cada punto. Entonces, es recomendable, digamos, que sea de manera íntegra, porque a veces tenemos ya un adelanto de más o menos cómo ha fallado la judicatura al respecto. Tiene una estructura, aquí se encuentra cuando nos notifican de manera escrita, tenemos aquí un encabezado, los antecedentes procesales, la motivación de los hechos, importante, ahí está, lo pueden ver en este cuadro, los fundamentos de derecho, otro aspecto importante que no puede faltar, que debe tener una justificación no solamente legal, también puede ir la jurisprudencial o doctrinal que pueda servir para apoyar la decisión y finalmente la decisión misma, la parte resolutiva. Ahí nos va a decir si es que es una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. En cualquiera de los supuestos, el día de la audiencia, cuando lean íntegramente, ¿qué es lo que se puede hacer si es una resolución de conformidad? Bueno, muestro mi conformidad. Pero si es en contra, lo que se tiene que hacer es interponer en ese acto el recurso de apelación que corresponda y reservarse el derecho de fundamentarlo por escrito en el plazo de ley. Entonces, esa es usualmente lo que se tiene que hacer si es que se encuentran en contra de esa resolución. Bueno, en virtud de ello, estimados colegas, les doy las gracias por este momento, por compartir la sesión y muy agradecida por su atención.